Continuando con el taller de farmacocinética, vamos a ver la parte de metabolismo y excreción. Una de las primeras preguntas era cuál era el principal órgano de biotransformación y en ese caso tenemos que contestar que es el hígado. Luego nos pedían que clasifiquemos las reacciones de biotransformación de drogas y esas pueden ser reacciones de funcionalización o fase 1, que a su vez pueden ser reacciones oxidativas o de hidrólisis, y reacciones de fase 2 o de biosíntesis o conjugación. Y dentro de ellas tenemos a la acetilación, sulfatación y glucuronización. Bien, acá les pongo un ejemplo que si bien no se los piden, pero es para que vean cómo, por ejemplo, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, sufre fase 1, es decir, se produce la hidrólisis de este radical, y vean que este radical no aparece acá, y este es el derivado que luego va a sufrir fase 2, en este caso conjugación con ácido glucurónido, que como es un compuesto más hidrosoluble es más fácilmente eliminable. Y ahí vemos un ejemplo como un fármaco sufre fase 1 y fase 2. Bien, otra de las preguntas era el resultado de la biotransformación. Y habíamos visto que podía ser una posibilidad que administremos la droga en forma inactiva, y ahí se llama prodroga, que por metabolismo origina la droga activa. O bien puede ser que la droga activa por metabolismo de un metabolito con actividad farmacológica, o bien que esa droga activa de un metabolito inactivo, o bien la droga activa por metabolismo origine un metabolito tóxico. Bien, el sitio intracelular más importante es la fracción microsomal, que está formada por las membranas del retículo endoplásmico liso. Y ahí se van a encontrar las enzimas que participan en el metabolismo de fármacos. Y después el punto D les pedían que digan verdadero o falso. Y bueno, y acá les pongo las distintas opciones. La oxidación, por ejemplo, es una reacción de fase 1, eso es verdadero. La reducción también es una reacción de fase 1, es verdadero. Y acá fíjense en el caso de la hidrólisis. El juicio es falso, pero tiene una parte verdadera y una parte falsa. La hidrólisis es una reacción de fase 1, pero no es de síntesis, ¿sí? En el caso de la acetilación, es falso el juicio. ¿Por qué? Porque la acetilación es una reacción de fase 2 y es de síntesis. Metilación es una reacción de fase 1 y conjugación es una reacción de fase 2, es decir, es un juicio verdadero. El sistema de oxidasas mixtas, como les dije anteriormente, se encuentra en la fracción microsomal, y esa fracción microsomal está formada por membranas del retículo endoplásmico liso. La F se refiere a por qué se las considera un sistema de oxidasas de función mixta. Es decir, como habíamos visto, estas enzimas utilizan como sustrato el oxígeno, y el oxígeno es una molécula, está formada por dos átomos, donde uno de los átomos de oxígeno se utiliza para la oxidación del fármaco y el otro átomo de oxígeno se reduce dando agua. Por eso es mixto, porque ocurre tanto oxidación como reducción. Bueno, habíamos visto también que el citocromo P450 era una superfamilia de citocromos, ¿sí? Y acá les pongo los que son más abundantes, y de ellos el que es más importante en la metabolización de los fármacos, porque
los fármacos se metabolizan por ese citocromo en un 50% o más, es el CYP3A4. Y luego le seguiría en importancia el CYP2D6. Bien. Y la última pregunta se refería al proceso de excreción de fármacos y específicamente a la excreción renal de fármacos, y habíamos visto que en este proceso de excreción podemos encontrar a la filtración glomerular, a la secreción tubular activa y a la reabsorción tubular pasiva. En realidad, este es un proceso que va si un fármaco se reabsorbe, no se elimina. Y luego la vía de eliminación de un fármaco va a depender del grado de liposolubilidad y del peso molecular. ¿Sí? Habíamos visto que la biotransformación lo que hace es hacer que el fármaco sea menos liposoluble, es decir, más hidrosoluble. Y acá les pongo como ejemplo, si son drogas hidrosolubles, no requieren metabolizarse, es decir, directamente se van a eliminar por excreción renal. Ahora bien, si las drogas son liposolubles, van a tener que biotransformarse. Normalmente esa biotransformación es hepática, originando un metabolito que puede sufrir excreción renal o excreción biliar. Y eso va a depender del peso molecular. Si el peso molecular es muy grande, la excreción va a ser biliar. Bien. Y acá simplemente espero que lo entiendan, les quiero mostrar cómo influye el pH de la orina en la excreción de un fármaco. Y para eso tenemos que considerar si es un ácido o una base débil. Fíjense, en el caso del fenobarbital, que es un ácido débil, ¿sí? Acá lo que estamos graficando es el aclaramiento, que eso lo representábamos como el clearance, que yo les había dicho que era una medida de la eliminación de un fármaco del organismo y representaba el volumen de plasma que es depurado o aclarado del fármaco en la unidad de tiempo, y es lo que se grafica acá en función del flujo urinario, ¿sí? Y en rojo vemos una orina ácida y en bordo una orina alcalina. ¿Y qué vemos? Que cuando la orina es ácida, ¿sí? Disminuye el aclaramiento del fármaco. ¿Qué quiere decir eso? Que se elimina menos. ¿Y por qué se elimina menos? Porque al ser un ácido, ¿sí? En un medio ácido va a aumentar la forma no ionizada, con lo cual se reabsorbe más y se elimina menos. El caso contrario ocurre en una orina alcalina, ¿sí? Donde se favorece el porcentaje de forma ionizada y con lo cual aumenta en forma significativa la eliminación del fármaco. Y si vemos a la derecha, vemos el ejemplo de la anfetamina, que es una base débil. Bueno, está un poco complejo porque les relaciona la respuesta farmacológica con la concentración plasmática y la excreción urinaria. Pero vamos a detenernos en este punto. Fíjense, si la orina es ácida, lo que se va a favorecer es la eliminación de la anfetamina. ¿Por qué? Porque aumenta la proporción de forma ionizada de la base. En cambio, si es una orina alcalina, la eliminación disminuye porque aumenta la forma no ionizada. Bien, eso era para mostrarles cómo influye el pH urinario en el proceso de eliminación de un fármaco, y sobre todo lo que va a afectar es el proceso de reabsorción tubular pasiva que se da en la porción del tubo contorneado distal. Un concepto que no vimos y que se los quiero mencionar porque es importante es el concepto de vida media. La vida media es el tiempo que debe transcurrir para que la concentración del fármaco
se reduzca a la mitad. Y está relacionada en forma inversa con la velocidad de eliminación. Si la velocidad de eliminación es muy rápida, la vida media es corta del fármaco. Y lo inverso ocurre, es decir, si el fármaco se elimina lentamente del organismo, la vida media es larga. ¿Y por qué es un parámetro importante? Porque influye en la frecuencia de dosificación de un fármaco. Uno dice, si la vida media del fármaco, por ejemplo, es de 8 horas, entonces vamos a administrarlo, ¿sí?, cada 8 horas, de forma tal de que logremos una acumulación del fármaco en el organismo. Ahora, ¿cuándo vamos a alcanzar una concentración plasmática estable del fármaco? Cuando transcurrieron 5 vidas medias. Se dice que alcanza el estado estacionario. ¿Ven acá? Es decir, vamos administrando. Cuando pasaron las 5 vidas medias, por más que yo siga administrando, no logramos aumentar esa concentración plasmática. Entonces se dice que se llegó al estado estacionario. Eso surge de modelos matemáticos que no vienen al caso para este curso, pero tengan en cuenta que para alcanzar una concentración plasmática estable en el estado estacionario deben transcurrir 5 vidas medias. Y lo mismo, si uno suspende la administración para que el fármaco se elimine en un porcentaje mayor al 95%, deben transcurrir 5 vidas medias, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la parte de farmacocinética. Igual vamos a realizar, supongo, la semana próxima una autoevaluación para ver cómo ustedes se encuentran para el parcial, ¿sí? Entonces, la semana próxima vamos a volver a tomar todo lo que vimos en este taller.